Editorial el mes de junio de 2022, de este mismo año. Y es una novela que está inspirada en los hechos reales de una familia y narra 100 años de historia argentina, que va desde 1880 a 1985. Su autora es Maite Aparici, amiga de la casa, exalumna del máster de dirección de proyectos culturales de la Fábrica. Maite es licenciada en Ciencias de la Información, es periodista por desde hace más de 15 años y actualmente trabaja en la Punt Media, Corporación de Medios Públicos de la Generalitat Valenciana. Esta es su primera novela, pero es una novela en la que ha trabajado los últimos 12 años. Está basada en la memoria oral de 3 mujeres. Una de ellas es Gisela Remés, que está aquí con nosotros acompañándonos. Gisela en la novela es Marta y es la hija pequeña de Susana. Cuando lo leáis, o si lo habéis leído, la identificaréis como Marta. En lo profesional es una mujer que se ha movido siempre en el mundo creativo, pues es cantante y compositora, pero su principal ocupación es la de psicoanalista y está especializada en medicina psicosomática. A la izquierda de Maite está Justo Serna, que viene desde Valencia a acompañar a Maite. Justo es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia y su línea de investigación se centra en la historia cultural, en el vínculo entre literatura e historia. Es autor, entre otros trabajos de investigación, de la imaginación histórica, un ensayo centrado en la literatura y la historia que nos acerca a la obra de autores como Eduardo Mendoza, Luis Landero, que conoció ayer Maite de manera casual, pero lo conoció, Arturo Pérez Reverte, Antonio Muñoz Molina y Javier Cercas. Por sus actividades vinculadas al mundo de la cultura ha recibido distintos galardones. Y también nos acompaña hoy en esta presentación, arropando a Maite, Francisco Mocetic, diplomático responsable del área de cultura de la Embajada de la República Argentina ante el Reino de España. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, pues doy paso al inicio de la presentación y muy bienvenidos todos. Gracias. Gracias. ¿Yo sé que comienza? Bueno. A ver, yo como agregado cultural voy a decirles, la verdad es que soy un diplomático de carrera, que no soy un especialista no soy un crítico literario, así que bueno, he leído el libro con muchísimo gusto y no me voy a explayar respecto a la redacción, que me parece excelente, y a un montón de detalles literarios que realmente hacen que pueda recomendar el libro, porque no es mi especialidad, pero sí quería mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con el mismo y que me parecen interesantes desde mi trabajo como diplomático, para un poco hacer de disparadores y poder generar una conversación, sobre todo en puntos que tienen que ver con mi carrera y con lo que yo hago. Pero primero me encantaría destacar del libro la cuestión de que realmente sentí que estaba escrito por un connacional. Eso creo que me parecía que Maite era argentina realmente. Y todos sabemos que los argentinos tenemos un vínculo con España enorme y que de nuestras dos, digamos, madres o padres que pueden ser España e Italia, que España realmente tiene un vínculo enorme con la Argentina, pero sin embargo hay muchas diferencias. Uno fácilmente puede diferenciar a un autor argentino más allá de la prosa y la forma de escribir, también por cuestiones que tienen que ver con distintas visiones y profundidades. Sin embargo, cuando leía este libro realmente me parecía mágicamente que estaba leyendo a una argentina escribiendo de Argentina. Eso creo que también tiene que ver con toda esta transmisión que ustedes realmente le hicieron tan interesante, pero también con una manera de haberte sumergido en nuestra cultura
se nota realmente que has estado mucho tiempo escribiendo este libro, que además has leído, luego nos comentará la visión histórica de la relación con la literatura y la historia, pero evidentemente has leído mucho de la historia de nuestro país. Muy interesante ver también cuestiones decimonónicas, cómo construís y cómo volvés a hablar de esa de Buenos Aires de 1880, tan lejano ya en el tiempo, pero cuando determinados barrios de la ciudad de Buenos Aires se fueron incorporando a la gran urbe que luego iba a ser este puerto de Buenos Aires, y lo haces de una manera muy precisa, tocando cuestiones como leyes migratorias y ya repito, ya muy lejanas en el tiempo, como son las cuestiones del siglo XIX, sin embargo, con una precisión, un detalle y una investigación que realmente hacen que sorprenda. Muchas veces me encuentro con españoles escribiendo de Argentina y enseguida me doy cuenta que más allá de las buenas intenciones falta estudio, falta profundidad, y esto no me ha ocurrido con este libro. También creo que es muy interesante la cuestión, digamos, del sentimiento del ser argentino, que a veces en España creo que es un poco denostado. Enseguida hay cuestiones como de, bueno, habláis mucho, sois un poco cuentistas, sois muy melancólicos, muy sentimentales, y yo creo que tienen que ver más con idiosincrasias que hay que respetar y que hay que entender, y con sensibilidades, ¿no?, de un pueblo que tiene sus particularidades y que, repito, viene de España, viene de Italia, viene de muchos lugares de Europa y del Medio Oriente, pero que, bueno, tiene sus características y sus formas, y que Maite trata con muchísimo respeto, y yo me he sentido muy respetado por esa forma de ver la sensibilidad argentina. Eso me parece muy importante, porque creo que es una de las pocas cosas que a veces nos distancian los argentinos de los españoles, ¿no? Cómo no nos entienden en esas sensibilidades y profundidades que tienen que ver con toda nuestra historia, con ser un país de inmigrantes, haber tenido tantas capas de movimientos familiares de un lado hacia el otro, y de haber sufrido también tantas cuestiones como trata el libro, como una dictadura muy sangrienta. Ustedes también han tenido aquí vuestros temas, pero la nuestra fue muy corta, muy tremenda en todos los niveles. En el económico fue devastadora, porque a diferencia de otras dictaduras latinoamericanas que tal vez pudieron hacer alguna cuestión bien, si se puede decir bien, en lo económico, la dictadura argentina fue realmente devastadora, porque desarticuló toda la estructura industrial de un país que estaba, no diría tal vez completamente industrializado, pero sí prácticamente industrializado en los 70s, con movimientos sindicales muy fuertes, y esta dictadura se lo llevó. Entonces, luego vinieron flagelos inflacionarios y demás, que también, por supuesto, mostrás en el libro. Entonces, bueno, todas estas particularidades que hacen a la sociedad argentina y que a veces se tratan, creo que en España, con cierta frialdad, además en el país que más españoles ha recibido en el mundo y que tiene el consulado, por ejemplo, más grande fuera de España, en la ciudad de Buenos Aires, es donde más españoles habitan, de primera, segunda generación, pero es en mi país. Entonces, a mí me parece que este libro, como diplomático argentino, hace mucha justicia y puede ayudar mucho a que los españoles nos terminen de entender y vean esas diferencias que a veces tenemos, y que bueno, como hermanos, pueblos tan cercanos, me gusta que podamos conocernos más. Hay sensibilidades de familias de los dos continentes o mundos que están muy bien tratadas. Sí. Sorry. No. Y bueno, realmente me gusta mucho también la universalidad en el fondo que tiene el libro, porque además habla un poco de lo universal, de lo que pasa hoy en día en todo el mundo y con muchas familias, más allá de España y Argentina también. Así que bueno, yo humildemente quería hacer mención a estas cuestiones,
incito a los que no hayan tenido oportunidad de leerlo a hacerlo. Y bueno, te agradezco mucho por este trabajo y por el tiempo dedicado a esta escritura. Wow. Muchas gracias. Nada, a ti. Muy bonito lo que has dicho. La verdad es que han sido 12 años de trabajo y 12 años que comenzaron digamos, con una reunión de amigas con Gisela. Ella es la persona que, digamos, encendió la llama de esta historia. Recuerdo cuando la primera conversación me dijiste, ¿pero por qué una valenciana escribe de Argentina? Por Gisela. Porque estuvimos hablando, tuvimos una cena, compartió intimidades de la familia y a mí aquello me suscitó la curiosidad de conocer unos bisabuelos que habían migrado, que habían cambiado de profesión de una manera sorprendente, que habían levantado una industria que tuvo mucho éxito durante la mitad del siglo. Y bueno, aquello quedó allí como una historia. Al final se unieron muchas otras condiciones, un encargo en una editorial, una historia que estaba sin contar y que a mí me parecía que no era ni un reportaje periodístico, que es en lo que yo trabajaba. No era un reportaje para la prensa, no era un reportaje para la televisión, no era para la radio. Y dije, es que esto es una novela. Y te das cuenta como el papel que tiene la novela en muchas ocasiones, yo lo estoy aprendiendo ahora, es que permite contar historias que de otra forma sería imposible, no existirían, existen en el ambiente, pero necesitas la palabra para plasmar. Entonces me encontré el regalo de que cuando yo le propuse a Gisela y a su familia el poder nutrirme de todos sus recuerdos, las tuve con toda su generosidad a mi disposición. Es verdad que fue un momento muy familiarmente muy complicado, donde yo me encontré con un vacío y con una cantidad de tiempo extra que yo no hubiera nunca buscado, pero me lo encontré y que tuve que llenar de alguna forma. Y la mejor manera de llenar aquel vacío que yo tenía fue refugiándome en la historia de Gisela y de su familia. Y bueno, pues así empezó un proceso que no sabíamos muy bien cómo iba a acabar. De hecho, aquello parecía que inicialmente comenzamos como iba a ser un relato de una niña para una colección juvenil, de una editorial catalana que me había hecho el encargo. Pero cuando empecé las entrevistas, empecé a conocer el país de Argentina, empecé a documentarme, a mí aquello se me iba de las manos. Yo dije, ni me puedo ajustar a la extensión que me pide la editorial, ni esto es una historia de una niña, esto es otra cosa, pero tampoco sabía muy bien qué era. Entonces a continuación, después de Gisela, vinieron las entrevistas con su madre, con su hermana, así. Yo saqué el cálculo de unas 70 horas de entrevistas, donde cuando eres periodista no te dejas nada por preguntas todo. Y ellas lo contaron todo, se abrieron mucho. Es más, es que tenían tal cantidad de información que no era necesario prácticamente ficcionar. O sea, tenía que hilar el relato. Y yo diría que el 90% de todo lo que hay, excepto algún personaje que tengo que tal, y algún personaje importante que es cierto que ese está más ficcionado, pero ninguno de los que tiene que ver con la familia de Gisela. Porque es una novela donde hay 12 protagonistas, de los cuales solo uno es español, que no tiene que ver con su familia, y es el más ficcionado. Todos los demás son de su familia. Y bueno, y ese ha sido el recorrido. Tampoco, me gustaría que quizá esto fuera más como una conversación y ahora pues darle la palabra a Gisela. Y sí que me gustaría preguntarte cómo fue esa experiencia de que una amiga te pregunta, ¿puedo escribir de tu vida? Porque a mí me llamaba la atención tanto la historia familiar del bisabuelo como la de un adolescente que se había tenido que enfrentar a una decisión de unos padres de cambiar de país. Porque yo me ponía en su piel y pensaba que eso podía ser un horror. Como luego, pues lo que te van contando unos y otros te das cuenta que así es. Entonces me gustaría que nos contaras cómo vivisteis la familia, todas esas sesiones de entrevistas que quizá rescataron informaciones que estaban escondidas en el fondo de algunos corazones o de las memorias. ¿Cómo lo vivió la familia? Bueno, voy a contestar. Buenas tardes.
voy a contestarte y voy a contestar a la sala sin revelar ninguna anécdota, porque evidentemente a la gente que no lo leyó sería interesante que pudiera leerlo. Voy a decirlo de modo individual también, porque yo no sé cómo lo vivió mi madre, ni tampoco sé cómo lo vivió mi hermana. Es más, no nos hemos puesto después del libro, después de que salió, a sentarnos a hablar de cómo lo hemos vivido, porque creo que a cada uno tiene su interpretación interna de cómo fue y casi es como un relato, yo creo que guardado para cada una. Para mí, yo le decía a ella, a mí no cuando me dijo, vamos a hacer unas horas, me tienes que contar lo que quieras, y yo dije, no hay problema, soy psicoanalista. Digo, he estado muchísimos años yo en psicoanálisis, y digo, entonces no me va a costar, eso es lo que yo pensaba. Tanto es así que yo le decía, Maite, a mí esto me cuesta hablar, ¿no? Yo hablaba, me estaba exponiendo de otra manera, esto no era un relato casi como buscándole un sentido, estaba intentando más bien contar anécdotas, contar historias que yo no sabía muy bien ni cómo iban hiladas ni las asociaba, o sea, de verdad me dejé llevar un poco. A mi hermana le costó un poco más, a Victoria, y yo eso lo sé porque me lo dijo, pero también como fuiste tan sensible a la hora de escuchar y realmente te metiste en la historia queriendo saber cosas, bueno, no sé si decir que hay hasta recetas sí, de cocina, se sí, preguntaba qué cocinaba mi abuela, no sé, qué jugábamos, qué te gustaba más, aficiones, pero desde que era muy pequeñita. Entonces le contamos tantas historias y realmente yo nunca supe hasta el final, lo que iba a utilizar de tanto material. Entonces para mí esto es una sorpresa, yo se lo dije que para mí es un regalo. Me da mucha vergüenza. Estoy acostumbrada a hablar, pero le hablaba con unas amigas, doy charlas en la facultad y a mí me cuesta estar aquí sentada, me pone muy nerviosa porque ahí está mi vida de alguna manera, ¿no? Evidentemente con lo que ella eligió, donde ella puso el foco, que es como se cuentan las historias, ¿no? Y nada, yo espero que os guste porque realmente yo creo que está el paralelismo entre la historia de mi familia, la del otro personaje, pero evidentemente unido con toda la historia argentina, que para mí eso también ha sido un regalo porque me he encontrado con cosas que no sabía de mi país. Más documentada tú que yo. y las vi desde otro lugar y con otra interpretación secundaria, ¿no? O sea que para mí es un gusto tener esto también para futuras incluso generaciones posteriores, ¿no? Mis hijas, si mis hijas tienen hijos, para mí esto es un regalo. Claro, porque muchas gracias, porque tus hijas, por ejemplo, claro, han nacido en España y ellas el conocimiento que tendrán de Argentina o se sienten argentinas, o sea, ellas qué vínculo tienen con Argentina y cómo crees que les puede... El vínculo oral, les puede llegar a este de todos los conocimiento. argentinos que hemos estado aquí y hemos querido transmitir de alguna manera nuestras vivencias, pero desde lo diario, ¿no? De esto lo hacía con mi abuela, pues mira, esto que haces tú, mi madre me contaba y a través de las anécdotas que van surgiendo el día a día, o sea, se va solapando tu vida y vas generando esa transmisión generacional, ¿no? Pero mis hijas, por ejemplo, mi hija mayor, que también es psicóloga, se ha cogido el libro con lápiz, ¿no? Ahí a subrayar cada cosa para luego preguntarte y preguntarnos y para querer saber un poco de la historia de su familia. Claro, porque esto acaba de llegar a su vida ahora y sí. ella ahora necesitará... Y lo está leyendo muy poco a poco. Y lo está leyendo le muy cuesta. poco a poco. Y le cuesta. Yo quería decir que me ha gustado mucho cuando has dicho, Francisco, que has sentido mucho respeto en el tratamiento de la memoria de la familia, porque aquí hay algún que otro escritor que sabe muy bien de editoriales y de los procesos y de cuando vas a una y otra y te piden que cambiemos. Porque ha venido aquí mi querido Twitter amigo, que llamo yo Jorge, el señor Carmen Mola, Premio Planeta, aprovecho y os lo presento aquí. Y sabéis lo difícil que es a veces encajar los consejos que te dan las editoriales. Y en uno de tantos recorridos, porque han sido 12 años, llegué a una agencia literaria, que no voy a decir el nombre, a través de un amigo escritor a quien lleva esta agencia literaria. Y en esa versión, que era la tercera versión de la novela, me dicen, pero ¿y por qué no? Dice, ¿tú serías capaz
de enemistarte con la familia? Digo, ¿cómo que enemistarme? Y dice, mételes caña. Y digo, ¿pero caña? ¿Para qué? Digo, si aquí tenemos todo lo que necesitamos para hacer una buena... Dice, ¿tú serías capaz? Y yo digo, no. Entonces me puso de ejemplo, nunca, me da una pena, no recuerdo el nombre de un escritor sueco que decía que estaba siendo un éxito de ventas porque había arremetido contra toda la familia lo había denunciado, prensa, tal, y ventas. Una familia que a mí me ha regalado sus recuerdos, su memoria, ¿cómo voy yo a traicionar por vender un libro? O sea, para mí era mucho más importante la familia y cuidarla y mimarla, y esto que nos lleve donde nos tenga que llevar. Y desde el respeto se pueden hacer buenas historias, no necesitas buscar carnaza barata. Luego, bueno, os podría decir que la última ocurrencia de otra editora fue, oye, ¿por qué no haces alguna lesbiana? Digo, si yo quiero escribir un libro sobre lesbianas, ya buscaría una de verdad. Mucho más interesante que coger ahora a una de las hermanas, o a la madre, o a la tía, no lo sé, quién, se me vuelve a preguntarle a quién quieres que haga lesbiana. ¿Sabes qué dices? Bueno, quiero decir que es verdad que es una novela que está escrita desde el respeto, porque es que el material era tan bueno que, aparte de que, aunque no lo hubiera sido, que a mí el respeto no se me hubiera olvidado nunca, siempre hubiera estado ahí, pero que está hecho con mucho mimo, con mucho cariño, y bueno, y yendo a buscar lo más humano que todas ellas tenían y que han compartido conmigo. Y bueno, ahora sí que me gustaría que escucháramos a Justo, que le he dado también la tabarra con la novela, porque lleva desde abril, que desde que me ha conocido que no me he despegado de él, y que la ha estudiado, y bueno, yo contacté con Justo Serna, que no conocía, porque de casualidad vi que había presentado una novela en Valencia y él está especializado en el vínculo historia-novela. Entonces leí su currículum y me deslumbró. Y me pareció importante para mí, para la novela, que una persona como él pudiese leerla y me diese su criterio, además del que ya tengo de la editora y de los lectores, que para mí son importantísimos, pero en aquel momento no estaba publicado. Entonces me gustaría que nos contaras. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer estar aquí porque hay múltiples razones. Por supuesto, la principal es la presentación del libro. Esto no deja de ser siempre un acto mercantil y fenicio, es decir, se trata de vender un libro, claramente, digámoslo así. Pero también me siento muy contento de estar en la fábrica, que para mí es un espacio cultural auténticamente legendario. Es decir, yo he visitado muy poco la fábrica, creo que esta es la tercera, como mucho la tercera vez que vengo, pero yo recibo el boletín de esta empresa, vamos a llamarla así, esta empresa cultural, y me tengo que frenar para no comprarme todos los libros que publican. Por tanto, que el recinto que nos acoge sea para presentar una novela como esta, Los ruidos de la noche, de Maite Aparici, creo que es un motivo espléndido, ¿no? Vamos a ver, hay un género que a mí particularmente no me gusta, lo siento porque es probable que haya personas que sí que les guste, que es la denominada novela histórica. A mí no me gusta la novela histórica. Si por tal se entiende, pongamos por caso, remontarnos, no sé, a la época de la antigüedad clásica y hacer hablar a unos personajes pues prácticamente como hablarían los personajes de hoy en día, ¿no? O darle algún giro, o darle alguna vuelta a ese lenguaje y bueno, y por supuesto al estudio que el novelista o la novelista haga para que eso pueda de alguna manera ser respetuoso con el pasado y a la vez ser atractivo para los lectores de hoy. No me gusta la novela histórica, me gusta la novela y la historia. Y me gusta leer. Y esta novela no es una novela histórica. ¿En qué sentido no lo es? No lo es porque se habla desde el presente, se piensa desde el presente, se rastrea desde el presente. Es decir, aquí uno no se remonta al siglo XIX por hacer arqueología, vamos a hacerlo así, decirlo así, genealógica o sentimental, sino porque todo el peso del pasado recae sobre los protagonistas, las protagonistas de esta novela. Y por tanto, el rastreo efectivamente que se hace por parte de la autora y de ese narrador omnisciente o narradora omnisciente que como una crónica nos va contando el paso del tiempo y las vicisitudes a las que tienen que hacer frente las protagonistas, yo creo que el resultado de todo eso es, repito, no una novela histórica, sino una novela que nos habla
Francisco lo decía antes, nos habla del presente, nos habla de cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con Argentina, que tienen que ver con España. Miren, a mí me tenía ganado me tenía ganado o no de entrada Maite cuando me dijo que era una novela ambientada principalmente en Argentina. ¿Por qué? Porque mis vínculos culturales con Argentina son muy remotos. Remotos me refiero a mi edad, a mi persona. ¿Qué les voy a decir? Desde pequeñito, bueno, no tan pequeñito, desde adolescente, pues yo he estado leyendo a Borges, a Cortázar y un largo etcétera que ahora acabaré ahí. Que para mí construyeron una Argentina ideal, una Argentina fantasiosa, una Argentina que efectivamente poco tenía que ver con el mundo existente. Pero es que además, luego, por pura chiripa, y esto lo dije en Valencia, por pura chiripa, alguien que conocí, que actualmente es profesor en la Universidad Nacional Mar del Plata, es hijo de valenciano y, bueno, pues esa persona, he establecido con esa persona unos fuertes vínculos de amistad y eso hace que Argentina para mí, las noticias sobre Argentina para mí, sean noticias tan urgentes, tan perentorias como pueda serlo cualquier noticia de España, ¿no? O de Europa. Por tanto, hay, por elementos, digamos, de tipo histórico o literario, por elementos de tipo personal y afectivo, muchas razones para que me predispusiera a favor de la novela. Pero atención, una novela puede estar muy bien documentada, como de hecho lo está. Una novela como esta tiene efectivamente muchas horas de grabación, de registro oral, y eso es algo de agradecer, y además está hecho desde el respeto, efectivamente. Hay un libro de un historiador inglés, Paul Thompson, que se llama La voz del pasado, y donde da indicaciones justamente a los historiadores, a los principiantes, de cómo deben hacer las entrevistas los historiadores, digamos en un sentido semejante a los periodistas, a la hora de extraer la fuente oral. Y lo primero que dice es respeto. Usted se tiene que ganar la confianza, el respeto, es decir, que sepa esa persona que está hablando que en ningún momento va a traicionar y va a hacer un uso realmente indebido de esa información. Lo cual no quiere decir que la autora se convierta en la portavoz de quien transmite ese testimonio. No, luego hay que elaborarlo. Y ahí está la clave. Este libro interesa, por supuesto, a quienes tienen vínculos emocionales reales, digamos, familiares con Argentina, por supuesto. Pero yo creo que puede interesar perfectamente a alguien que no conoce Argentina, que no tiene una predisposición sentimental hacia Argentina y que a través del microcosmos que aquí se representa, a través de los vínculos y de las relaciones que aquí aparecen retratadas y a través, en definitiva, de cómo se va relatando la crónica, puede uno encontrar efectivamente elementos de la actualidad, elementos del pasado y puede principalmente ver el carácter universal de la historia que aquí se cuenta. Porque el hecho de que esté localizada y el hecho de que esté ambientada en un país o en otro no le resta universalidad. De hecho, si lo pensamos bien, en la tradición literaria, las novelas, nunca son universales, sino que siempre tienen una localización que nos obliga, de alguna manera, a los lectores a entender o comprender precisamente costumbres, formas de relación, formas de concepción, formas de vivir y de morir, que no son las nuestras. Por tanto, la novela, en términos genéricos, es una vía de conocimiento. Y esto es una vía de conocimiento importantísima y potentísima. Por supuesto, eso no significa que uno esté de acuerdo con la narradora, no la autora, con la narradora necesariamente o con los personajes necesariamente en todo momento. Uno puede distanciarse de determinadas situaciones, puede simpatizar más o menos con determinados personajes, pero lo que uno va descubriendo como lector y sobre todo como alguien que efectivamente es aficionado al género novelesco, lo que uno va descubriendo es que a esos personajes les cuesta cientos de páginas configurarse, tener densidad. Y eso no es malo, eso es justamente lo bueno. Un personaje plano es un personaje que, digamos, sirve para decir una frase y con eso está resuelta su función dentro de la novela. Y un personaje redondo necesita páginas y páginas y páginas para que acabemos de entender cuál es su psicología, cuál es su forma de ser y qué vínculos tiene con pues, sus
su lugar de nacimiento o con su nuevo lugar de acogimiento. Y creo que solo alguien muy experimentado, alguien con grandes habilidades narrativas, como en este caso Maite, resuelve esta circunstancia bien. Mucha información no significa necesariamente buena novela. Mucha información es un lastre, es una carga que hay que saber administrar, dosificar y presentar, porque de lo contrario puede aburrir inmediatamente a los lectores. Todos somos conscientes de haber leído novelas que se precipitan al principio con una inmensa dosis de información y que a la página 30 o 40 dices, esto ya no va conmigo, esto no tiene que ver conmigo. Y en esta novela todo tiene que ver conmigo. Yo no soy mujer, no soy argentino y no he vivido por todo eso, pero a mí me capta el interés. Es decir, me atrapa y por tanto quiero saber cómo continúa. En principio sé cómo acaba, pero en realidad es lo de menos para mí de entrada como lector. Lo que quiero ver es cómo se llega a esa circunstancia. Si además de eso hay un interés real por Argentina, como en mi caso, pues claro, lógicamente yo leo esto con un afán, con una voluntad y con un deseo que satisface enteramente Maite y por supuesto por las historias que se nos cuentan, que son historias difíciles, duras, comprometidas, historias en las que uno en ocasiones no querría haberse envuelto y también situaciones o vicisitudes en las que uno a lo mejor sí que desearía haber vivido y visto en directo en Argentina y en definitiva en esa historia real, porque esto es una novela, pero es una crónica, como te decía, es una historia generacional, es, vamos a decirlo con las palabras de Javier Cercas, esto es un relato real, es decir, efectivamente tiene un elemento de ficción. En el momento a un libro le pones novela, ya no sabes necesariamente, el lector me refiero, no sabe necesariamente qué es ficticio y qué es real. Ella nos asegura que el 90 y tantos % es real. Bueno, imaginen que yo no creo en lo que me dice, da igual, porque a mí lo que me tiene que convencer, lo que tiene que llegar a quien lee, es la fuerza y la verosimilitud de los personajes, la fuerza y la verosimilitud de las circunstancias que se cuentan. Y ustedes se preguntarán, y con esto acabo mi intervención ahora, y bueno, y si usted es historiador, ¿por qué lee novelas? Dedíquese a lo suyo, que es leer libros de historia. Y yo le respondería a esa persona inquisitiva que me hiciera esa pregunta, en principio impertinente, yo le diría, ¿y quién ha dicho que la novela no es un producto histórico que de alguna manera condensa, para bien y para mal, lo que son las expectativas, las experiencias, los deseos, las frustraciones de los personajes, de las personas convertidas en personajes? Bueno, pues esto es Los ruidos de la noche. Muchas gracias. A mí lo que dices me hace acordar un poco a esta frase de que para ser muy universal primero hay que ser muy local también, ¿no? Claro. Y meterse en esta cotidianidad y en estos vínculos tan del día a día y primarios y primeros que hay también escritos en la novela. A mí también, por ejemplo, como decía, a ver, como diplomático argentino me interesa mucho que se sepa más de mi país, en este país que se sabe mucho a grandes rasgos, pero que a veces cuesta entender la profundidad de la Argentina y del argentino, ¿no? Pero también creo que esa familia libanesa fácilmente puede ser transformada en cualquier familia española que, como dije antes, al país donde más fueron fue al mío, a la Argentina. Entonces rápidamente, ¿no? Todo eso puede, con un poco de suerte, seguramente muchos lectores españoles encuentren algún tío abuelo que se fue para Argentina y puedan también trazar vínculos que tienen que ver con este país, que hasta hace muy poco fue de emigrantes y que ahora, por suerte y por su desarrollo, se ha dado vuelta. Pero en definitiva, esta universalidad también que hoy más que nunca con la globalización tenemos constantemente, los movimientos y demás, está muy vigente todo. Sí, me estaba recordando lo que acabas de comentar. La primera presentación que hicimos de la novela fue este verano, mes de julio, en la Valldigna, en el monasterio de la Valldigna, que es un monasterio cisterciense precioso.
y está en una localidad que se llama Simán de la Valldigna. Y cuando preparábamos la presentación, yo como trabajo en la televisión, me tocó hacer una noticia de un documental que se había hecho en los años 90. Bueno, el caso es que me tropiezo con un testimonio que lo tuve que llevar a la presentación. Lo digo por lo que has comentado de que la historia son movimientos. Y ahora le toca a Argentina como en su día le tocó a los gallegos y ahora está lleno de gallegos Argentina, que si no son gallegos da igual, si son españoles son gallegos, de tantos que se fueron, ¿no? Y me encuentro con una historia preciosa de vosotros que sois de mi pueblo, a lo mejor la conocéis y a lo mejor no, de que hubo familias en Simá de la Valldigna que en 1916, que eso me enteré también por otro reportaje que me tocó hacer, cuando Blasco Ibáñez Blasco Ibáñez se hizo amigo del presidente en aquel año de Argentina, y el presidente le ofreció tierras y le dijo, ¿nos ayudas a poblar? Y Blasco Ibáñez, que se ve que era un hombre así como muy echado para adelante, un poco Negociante. tremendo quizá. No, hay una historia de Blasco Ibáñez que está quizá por contar bien. Bueno, el caso es que él vino a Valencia, escribió como periodista que era, además de escritor, una carta en el diario Pueblo, y allí hizo un llamamiento tan efusivo a los valencianos que 100 familias le compraron su película. Y la película que les contó fue: veníos a la Argentina, país de prosperidad. Yo leí la carta, no me acuerdo cuándo era, pero venía a decirles país de prosperidad, de futuro, donde las naranjas son como melones, porque es verdad que el tamaño de la fruta allí es mucho más grande. No sé, yo recuerdo mi viaje a Chile que está cerquita y allí los melocotones parecían una calabaza. La Argentina tiene la pampa húmeda, una de las 3 regiones más fértiles del mundo, esto es así. Él hablaba de que el tamaño de la fruta era muy grande y claro, él se dirigía a los agricultores, que en aquel momento lo estaban pasando mal. Y decía, ¿dónde el clima es buenísimo? El clima que van a encontrar es como en las montañas de Utiel y Requena. Y yo digo, pues se le olvida decir a las 3 de la madrugada. Porque claro, porque el clima patagónico, compararlo con el de Utiel y Requena. Entonces, 100 familias se fueron. Lo vengo a decir porque ese documental recogía a una ancianita que en aquel momento seguía viva y vivía en Corrientes. Y ella era la hija que quedaba de aquellos padres que se habían ido siguiendo la estela de Blasco Ibáñez. Claro, algunos salieron por piernas y se volvieron a Valencia, otros se quedaron allí y allí se quedó la señora. Y la señora contaba, que esto ya es una anécdota, contaba que ella seguía yendo al mercado a comprar y hablaban valenciano en el mercado. Y decía, porque no quiero que se me olvide la lengua, porque si no la practico aquí no tengo con quién. Que yo creo que en el fondo era una forma de sentir cerca a sus padres. Claro. Pero bueno, al final dices, esta señora, a principio del siglo éramos los españoles los que emigrábamos a Argentina, ahora les toca a ellos. En 1880 eran los libaneses los que huían por motivos religiosos, porque eran perseguidos los católicos, se los asesinaban los que huían a Argentina o a Nueva York, a donde... Entonces te das cuenta que al final para mí es un libro que lo que te cuenta es la vida, que somos movimientos, que mañana le tocará a otros. Y luego, esta semana me ha pasado una cosa. Estuve comiendo el miércoles quiero pensar, un nuevo amigo. Me contó una cosa muy bonita y me dice que había estado esta semana pasada en una reunión en Madrid donde había mucho dirigente, había mundo de la empresa, que había venido alguien vinculado al mundo al mundo, no me quedé con el cargo, pero era alguien del gobierno argentino vinculado a las finanzas. Y dice que esta persona, ante la audiencia, la primera frase que utilizó fue: vengo del futuro. Y todos se asustaron mucho. Porque claro, ahora Argentina no está en su mejor momento. Y era como decir, esto es lo que pasa cuando, pues pasan las cosas. Y al final te das cuenta como el futuro siempre vuelve, como la historia está ahí para enseñarnos, para recordarnos que este primer capítulo que acaba en 1985, cuando una familia decide dejar Argentina y venirse por la inflación, es el mismo que ahora otras personas, que aquí tengo alguna amiga de Valencia que me acompaña, ha sido el mismo motivo 40 años después. Y entonces, pues me gusta pensar que es un libro de la vida, de lo que pasa, que es movimientos migratorios,
Sí, y también de jóvenes, por ejemplo, Situaciones. españoles que tienen que irse a Alemania Como ha sido. porque no, o porque tal vez sus profesiones no están bien remuneradas aquí o no pueden desarrollarse como quisieran, ¿no? Creo que nadie está exento del movimiento de la emigración y de un montón de cuestiones, sin perdonar a Argentina, aunque digamos... No, no hay nada que perdonar. No, pero digo, sin disculpar, por supuesto que Argentina está pasando un momento muy complicado, pero bueno, esto no es el motivo de la charla. Sí, también es cierto que a veces los argentinos tenemos, como tenemos una alta vara, porque esperamos que realmente Argentina, bueno, se desarrolle y ocurran un montón de cuestiones, a veces también no tenemos yo diría la objetividad para analizar determinadas cuestiones, pero sin lugar a dudas son momentos difíciles. Es verdad que están nuevamente llegando algunos grupos de argentinos a España y bueno, está vigente esto, está vigente. Hemos tenido también algunos grupos de jóvenes españoles que se vinieron en la época del 2008. Obviamente que el número fue mucho menor, pero fue muy interesante ver cómo iban buscando en la Argentina lo que ha generado en los últimos años, que es admiración por todo lo que tiene que ver con las artes. Yo me acuerdo de haberme encontrado en el 2010, 11 españoles en Buenos Aires, yo vivía aquí hace un tiempo y luego ahora volví. Y que decían, bueno, no tengo oportunidad ahora en España, pero quiero venir a Argentina para aprender de teatro, para aprender de cine y también, por ejemplo, de psicoanálisis y un montón de otras cuestiones, incluso también algunos ingenieros especializados que en Argentina todavía no teníamos. Entonces, para mí era muy bonito ver cómo los flujos a veces también se dan vuelta, aunque sea en menor escala y por lapsos de tiempo más pequeños. Pero bueno, sí, está muy vigente este tema y es constante. Hoy en día los argentinos a donde primero decidimos irnos es a España, no es a Italia, no es a Estados Unidos. Estamos eligiendo este país como primer lugar para recibirnos y bueno, hay mucho movimiento actualmente. Sí. Yo contaría una pequeña anécdota, dado que lo ha presentado ahora Francisco. Mi hijo mayor, que en estos momentos calculo mal si la edad de mis hijos, creo que tiene 30 años. No, 31. Tiene 31. Va a ser lo mismo. Cuando la crisis del 2008, él había hecho el Erasmus en París. Bueno, había estado ahí un curso académico y cuando ya acababa la carrera, había estudiado comunicación audiovisual, su novia y él deciden, bueno, aquí no tenemos salida, aquí no vamos a encontrar nada, era también la crisis de Canal Nou en Valencia. Bueno, nos vamos, estaban barajando, nos vamos a Chile o Argentina. Bien, ¿por qué no? Son países donde efectivamente todo el elemento audiovisual está muy desarrollado y de repente tropezaron y cayeron en un asunto aparentemente menor. Nos vamos sin papeles, bueno, sin papeles, quiero decir, nos vamos sin ninguna propuesta de contrato de trabajo, somos europeos. Tenemos que ir con el pasaporte y tenemos un tiempo limitado. Entonces fueron sagazmente confundidos por amigos españoles y franceses de París para que se volvieran a París. Porque en vez de ir a Chile o Argentina, se fueran a París. Quiero decir con esto que las crisis efectivamente favorecen, multiplican, agravan los movimientos migratorios. Pero dentro de lo que pueda significar efectivamente el desplazamiento, ese elemento de transterritorialidad o esa esas interferencias territoriales, todo eso al final acaba teniendo un beneficio espléndido, no por supuesto para quien lo padece directamente, que también, sino para la propia cultura que se hace más mestiza, la argentina, la española, etcétera, ¿no? No hay culturas puras, no hay culturas incontaminadas. Somos todos, efectivamente, parte de esa migración constante que no acaba, ¿no? Y yo creo que, bueno, esto es algo que se ve con toda claridad en el libro, pero atención, yo creo que se ve algo que hasta ahora creo que no ha salido suficientemente. Hay momentos muy crudos, muy duros,
justamente del periodo del proceso, o sea, de la dictadura, que, bueno, podemos conocerlo a través de libros de historia, pero vividos, digamos, en el microcosmos de una familia y de sus relaciones, cobran un mayor sentido, ¿no? Y cobran una crudeza, como decía antes, que te conmueve. Y yo creo que eso hay que subrayarlo. Pues yo creo que sí, momento de preguntas, de que hablemos, esto es un poco que tenga que ser una charla. Yo quería preguntarle a Gisela, justo al hilo de lo que estaba diciendo ahora mismo, que el hecho de todas las horas de entrevistas, que comentabais que eran más de 70 horas de entrevistas, lo has esbozado un poco, pero yo me preguntaba qué ha supuesto para tu familia, no solamente para tu hija, que no lo ha vivido y es como conocer cómo ha sido vuestra historia, tal, sino para las propias que habéis estado contando ahí, que os habéis abierto en canal, que me imagino que también habrá muchos aspectos de lo que os ha ido preguntando que no os lo habéis preguntado entre vosotras y habéis ido descubriendo cosas nuevas de vuestra propia familia, de vuestra propia historia. Además, conociendo a Maite, habrá preguntado hasta el detalle más pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo lo habéis experimentado vosotros como familia? No ya cada persona en individual, que tú decías que te había costado el abrirte, tal. Como grupo, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo que ha sacado de vosotras también? Qué buena pregunta. A nivel psíquico, yo creo que es los relatos contados, no desde tu... O sea, yo conté un relato, mi madre contó otro, mi hermana contó otro, es una interpretación también de lo que pasó, evidentemente hay un hecho real que nos une a todos, pero con un foco particular. Entonces, ella, ahora al leerlo, ella está contando algo que le hemos contado, con lo cual ahora nos están contando una historia de nuestra historia. Y eso psíquicamente crea como una especie de atravesamiento emocional brutal, porque toca cosas que ni una ni otra pensamos, bueno, ni unas ni otras pensamos que nos iba a remover. Casi no hablamos, no hacía falta ni hablar casi. Hicimos una cena en donde estábamos toda la familia, incluidas las hijas de todos, mi madre, todos, mi marido, mi cuñado, mi hermana, y dijimos, vamos a cenar y vamos a coger el libro y cada uno va a leer un capítulo. No pudimos avanzar hasta el capítulo 2. Al capítulo 2 dijimos, nos miramos, mi hermana estaba con los ojos así, yo también, medio como estoy ahora, y dijimos, esto es privado. Y cada uno se lo llevó a su casa y lo leyó en soledad. O sea, eso fue antes de que lo leyerais. Ese ejercicio Eso se intentó fue... hacer antes de que lo leyerais. No, con el libro ya. No, pero antes de que lo hubieseis leído cada una, ¿no? Exactamente. ¡Wow! ¡Qué valientes! Así. Claro, es que yo acabo de caer en la cuenta de una cosa muy importante. Porque claro, tú has escrito este libro, pero como no, esto no es un proyecto que tú definas como en una empresa de vas a hacerlo así, vas a contar esto, va a pasar esto. No, aquí van saliendo a medida que un periodista te pregunta, te obliga a pensar. Yo ahora estoy dándome cuenta de que vosotros pensáis una cosa y tú piensas, que no lo hemos hablado nunca esto. Yo les he entrevistado por separado. Ellas no saben lo que me ha contado su hermana, ni saben lo que me ha contado su madre. Y posiblemente tú has escuchado historias de tu madre que no conocerías. Claro, Del día a día, de la intimidad de su madre y su familia... hermana ha contado matices que ella a lo mejor ha dicho, ¿será? ¿Esto cómo lo ha contado? Porque tú habrás pensado en algún momento qué cosas ha contado. Porque tú sabes lo que no has contado tú, lo ha contado tu hermana. No, yo, la verdad, yo no sé si es por la cuestión que Esto decía no de lo mi hemos hablado profesión, nunca, yo no sé si es por mi profesión de psicoanalista, que estoy acostumbrada a escuchar historias y he contado la mía, ¿no? Pero claro, le he contado la mía y el psicoanalista no te la devuelve, la interpreta. Te interpreta tus defensas, tus ansiedades, tus angustias, pero no te la devuelve. Esto es una vuelta, y eso es una vuelta con una escucha diferente. Entonces, claro, es una escucha que uno se la tiene que tramitar de una manera diferente. Yo me he enterado de cosas de mi madre que no sabía, que algunas las había contado, pero son como las historias que se transmiten en la familia. Unas te las cuentan de viva voz, estás en un momento emocional concreto, te llega de una manera, pero leerla, qué es lo que ella hizo, hilada, con una coherencia, con un relato que ella, con un foco particular y que ella le dio también ese sentido, que ella entendía, que era
buscar una coherencia a todo lo que había pasado. Yo entendí muchas cosas también, que incluso creo que no había entendido, ya digo, mi propio análisis. Y después del tiempo dije, claro, digo, es que... Y esta cuestión de lo transcultural, ¿no? Que estamos hablando de la Argentina, que está atravesada por muchos emigrantes de diferentes países, ella cogió el del Líbano, que es uno de mis abuelos, pero podía haber cogido otro, porque yo tengo españoles, italianos, árabes y franceses. Podía haber cogido cualquiera y eligió ese, y a mí me interesa por qué ella eligió eso. Porque yo tampoco me lo planteé nunca. Porque tampoco me hablaste de los otros. O sea, yo no conozco nada. Claro, sí. A mí... Al final fuiste tú quien eligió el Claro, lugar. elegiste tú. Cuéntanos por qué. Hay que escribir una precuela, yo creo. Estamos en ello, La segunda edición. No, precuela ya está en ello. No. Creo que debe ser una oportunidad para ver cosas, como bien dices, que no podías ver, ¿no? Y debe ser muy interesante eso, ¿no? Poder, porque yo, por ejemplo, estoy atrapado en lo que me cuenta mi padre, de mis abuelos. Yo los conocí un determinado tiempo, pero digo, aquí tienes un montón de oportunidades, ahora que están tan de moda las constelaciones familiares, no sé si sabéis lo que son, pero digo, debe ser una constelación familiar total. Por eso hablamos de lo transgeneracional, aquí Claro. está, y entonces entiendes también muchas cosas de por qué fulanito hizo lo que hizo y por qué hicimos lo que hicimos después, pero porque viene de muy, muy, muy atrás. Entonces, tiene sentido muchas cosas. Yo creo que aquí lo que ha sido difícil y lo que para mí supuso un reto y una motivación fue no tanto contar la historia de su familia, era lo más importante porque era el esqueleto, pero para mí era interesante en tanto en cuanto vi que se iba cruzando con la historia del país, porque yo siempre dije, esto es como una historia trenzada, agridulce. ¿Y por qué me interesó a mí? Hoy me preguntaban, ¿qué le dirías a un madrileño que no le interese Argentina? ¿Por qué tiene que leer esta novela? Porque esta no es una novela de una familia que te cuente su vida y ahí se acaba, porque a lo mejor la vida de esa familia te puede interesar si eres también de su familia o eres su primo. No, es que aquí hay una historia para mí de migración, hay una historia de superación, hay una historia de resiliencia, pero luego, como está desde lo cotidiano, lo bonito es que lo cálido lo han dado los personajes. Entonces es una historia de gastronomía, gastronomía tucumana, italiana, argentina, libanesa. Hay una historia de música. Entonces es un relato que te lleva desde lo cotidiano a entender esa historia del país. Y yo era la primera, la más ignorante de Argentina. Yo no sé los que estáis aquí, el conocimiento que tenéis del país, pero yo nunca entendí por qué los argentinos hablaban como italianos. Parecía así con el tal. No entendía por qué había tanto italiano, no entendía por qué había tanto alemán. No lo sabía. No has estudiado, no. Y cuando yo me pongo a documentarme y leo lo que os voy a decir, ahí fue como una liberación de decir, por fin he entendido Argentina. Y fue cuando me tropecé, no sé cómo, llegué a la Constitución de 1850, que obviamente no me la leí, la Constitución entera, pero eso que coges y haces un poquito de lectura vertical y empiezas y lees el lema. Y el lema de esa Constitución de 1850 era gobernar es poblar. Y claro, cuando dices, y entonces estás leyendo artículos porque yo me he nutrido de tesis doctorales, de informes, de libros, de publicaciones, y cuando lees que es que en aquel momento, en España, en Argentina, vivían 2 millones de personas solamente, necesitaban mano de obra. Y claro, luego entendí a Blasco Ibáñez que se llevara a la vecina de Simar, que fueran todos allí a cultivar melones como panes, y claro, era todo facilidades. Primero ponían los barcos, luego ya como venían tanto dijeron, ahora los barcos no venid, pero os pondremos las facilidades, pero los barcos no los pagáis. Pero fue una recepción constante, no sé hasta cuándo sería, del siglo... Hasta los años 60, incluso el día de hoy que muchas familias, pequeñas familias de Galicia, sobre todo de Asturias, porque la migración española en Argentina fue el 80% del norte, desde comerciantes catalanes, muchísimos vascos. La ciudad de Buenos Aires está fundada por un vasco, Juan de Garay,
hasta asturianos y gallegos, que son primos hermanos, como dice el dicho, que fueron prácticamente los que más vinieron. Pero todo el norte de España constituyó el 80% de la migración en la Argentina. Eso también es interesante porque nosotros no tenemos mucha raigambre andaluza o canaria. El carácter. Exactamente, tiene mucho que ver con nuestro carácter en el norte de España. En cambio en Italia fue igual la migración del norte, lombardos, piamonteses, igual que calabreses. O sea, el norte y el sur de Italia fue prácticamente idéntica la migración, pero de España fue el 80% del norte. Y en ese sentido, ¿qué me habías preguntado? Me perdí un poco. No, la emigración del tiempo. Perdón, hasta los años 60 siguieron llegando gallegos. Y además es el día de hoy que hay familias rurales de Galicia, de la Galicia rural, que aún reciben algún tipo de remesas y de divisas que vienen de Argentina. Cada vez menos, obviamente, porque se fueron muriendo los gallegos y asturianos, pero que incluso la economía española, sobre todo en la época de Franco, pero hasta el día de hoy, algunas pequeñas familias todavía reciben de la Galicia rural divisas que vienen de allí. O sea que es impresionante el vínculo. Nosotros tenemos un consulado en Vigo, justamente por esta relación tan histórica, en donde hay un montón de españoles retornados que se fueron de pequeños, toda su vida laboral la hicieron en Argentina y que luego cobran su jubilación, que es argentina, pero la cobran a través del consulado en Vigo y demás. Sí. Pero bueno, a mí lo que me parece interesante también es mostrarles un Buenos Aires que a veces cuesta entender acá. Yo a veces pregunto, digo, bueno, ¿qué te pareció Buenos Aires? No, me encantó, decadente. Y decís, bueno, ¿pero qué quieres decir con eso? No, veo como un pasado rico de edificios, pero que no están tan cuidados como los de Madrid, y hay unas comparaciones que, claro, entiendo que hoy en día el mantenimiento de la ciudad de Madrid no es el mismo que el de Buenos Aires, pero en esos flujos migratorios tan largos, desde 1880 o antes hasta 1960, y hoy en día todavía viene mucha inmigración del resto de Latinoamérica, hay mucha riqueza, ¿no? Y hay mucha universalidad. Buenos Aires es una ciudad donde yo creo que es muy difícil sentirse extranjero, y más para un español. Entonces, claro, está construida de todo. De todo. Entonces, creo que además lo transmites en el libro realmente muy bien. Luego hubo otro punto revelador de la Constitución de 1850, cuando decía, o sea, que el país lo que no querían asiáticos y no querían gente de color, no querían africanos. Ellos tenían muy claro de dónde querían que vinieran las personas que emigraran. Y entonces me encuentro en ese rescate. ¿Vas a contar la anécdota? De recuerdos. Me encuentro con que ella me dice que el primer negro que vio en su vida fue en Madrid. Digo, no me lo puedo creer. Sí. Y dice, es que en Argentina no hay negros. Digo, claro, yo no he ido. No sé. Claro, ahora habrá más, pero no sé. No los quiero aburrir con historia, pero eso, a ver, cuando la Argentina, la construcción del Estado Nacional Argentino como marcas en el siglo XIX, claro, obviamente había cuestiones que tenían que ver con el racismo, es obvio. Entonces, el Estado que se entendía como de progreso y de desarrollo tenía que ver con un Estado europeo blanco. Nosotros, como realmente en Argentina no hubo una masacre de pueblos originarios, a diferencia de otras regiones de Latinoamérica, porque la verdad es que Argentina, como tiene en realidad un clima más bien templado a frío, había mucha menos población originaria que en el resto de Latinoamérica. Entonces realmente estaba muy despoblada, pero sí, obviamente nuestros gobernantes del siglo XIX aspiraban a una nación blanca y europea, que en el fondo es la construcción del país, tuvo esas bases, y eso hace también que en Latinoamérica no seamos muy comprendidos y nuestra identidad sea bastante distinta de la del resto de Latinoamérica, en cambio muy parecida en algunos puntos a la de Norteamérica o a Australia, ¿no? Países de inmigración por excelencia. Pero bueno, eso tuvo que ver con un momento histórico cuando Argentina era el granero del mundo y bueno, en la construcción nacional. Y había, sí, de la época colonial, mucha gente de raza negra, pero en el siglo XIX, por 2 o 3 cuestiones que tuvieron que ver con
con los europeos que venían solteros y bueno, se emparejaban o tenían hijos con mujeres negras o mulatas. Eso fue mezclando la raza. Luego también fueron puestos los negros en las primeras líneas de combate con guerras con Brasil y guerras intestinas también. Y además hubo una epidemia de fiebre amarilla que hizo que las familias ricas dejaran a los sirvientes negros en determinados barrios y se fueran a otros nuevos, y entonces esa gente negra se quedó cuidando las mansiones y murieron a causa de la fiebre amarilla. Así que eso tiene mucho que ver con la desaparición, pero la desaparición en realidad visible de la sangre negra, porque han habido estudios. Ahora en Argentina estamos también como todos revisando nuestra historia, ¿no? Nuestra construcción nacional. Y en esa revisión se hicieron estudios muy interesantes de nuestro ADN y hay un porcentaje importante de la población argentina que tiene sangre negra mezclada o de pueblos originarios. No sé exactamente el porcentaje, no quiero decir un número que no sea correcto, pero también hay sangre negra y aborigen, lo que pasa es que está muy mezclada por las capas migratorias que vinieron posteriormente. Me llama, bueno, primero mi más sincera enhorabuena, porque la verdad yo no he escrito ninguna novela. Lo intenté, ¿vale? Desistí. Pero lo cierto es que sí he tenido siempre, cuando hice mi tesis doctoral me compré cómo se hace una tesis de Umberto Eco y me vino a hacerla. Sí, yo también. Y luego hice un pequeño esbozo respecto a una novela de cuyo nombre no quiero acordar. Es muy cervantino eso. Lo cierto es que me basé para preparar la novela en un libro de Somerset-Maugham, no lo he visto en castellano, pero es Summing Up, que él explica cómo escribía novelas, que por lo demás para mí es absolutamente extraordinario. Summing Up es resumiendo, pero cuando ya leí el libro decidí que no continuaba con la novela, viendo las dificultades que se presentaban y las connotaciones que implicaban una novela, pues desistí. No sé si en el futuro me lanzaré, pero sí he escrito 7 libros, no tiene nada que ver con novelas, pero bueno, desistí por razones. Di el título de alguno de ellos, así te ubican. ¿Perdón? Digas el título de alguno de ellos. ¿De mis libros? Porque tú eres... Pues el último es Delincuencia Ambiental y la Empresa. Por cierto, se publicó hace 2 semanas. Ah, claro. Bien. Otro aspecto que quería reseñar, voy a hacer simplemente, porque la temática es tan extraordinariamente amplia que podemos estar... bueno, en relación con lo que decías tú, Francisco, es tu nombre, ¿no? Sí. Yo la verdad es que tampoco me atrevo a buscar comunes denominadores con países y todo esto, ¿no? O sea, no sabía que realmente el arco cantábrico había determinado esa emigración tan fuerte en Argentina, procedente de España, evidentemente. Pero sí me llamó la atención porque la segunda vez que fui a Argentina he estado en Buenos Aires un montón de veces. He estado en Salta, he estado en San Carlos de Bariloche, he estado en Córdoba, he estado en Mar del Plata. Precisamente la segunda vez que iba a Mar del Plata, pues iba bastante cabreado. Esa es la expresión, cabreado. Porque coincidía con la primera quincena de marzo. San José. Y a 19, realmente en la segunda, pero y aquello, en aquel momento yo estaba todavía fincado en Valencia y me jorobaba. Ahora ya, a base de estar en Madrid años, pues ya no me afecta tanto, ¿no? Ya lo veo en televisión, en las mascletas y los decibelios que vienen en la parte superior del televisor indicando exactamente a qué nivel llegan, 120, 130, bueno, auténticas barbaridades, cafradas, pero así es. Y me fui todo enfadado, llego a Buenos Aires, cojo el avión a Mar del Plata y de repente, cuando cruzo Mar del Plata, iba a dar unas conferencias con la Universidad de Salamanca para colegas juristas en Argentina y de repente me encuentro una falla. Si la cosa no fuera gorda, de repente me encuentro que fabrican, que elaboran, que preparan buñuelos. Digo, no me entero. Esto ya supera, con lo cual ya realmente, digamos que esa morriña, aunque el término es gallego, pues, también, ¿vale? Ya desistí de ella y me dediqué a la falla. No sé, tampoco sabía más fallas, pero cuando terminaba las clases me iba a la falla
congeniaba con el personal y todo. Bueno, lo cierto es que, claro, es evidente la influencia y la emigración valenciana, pero tampoco tiene que sorprender, porque aparte de lo que decías es perfectamente seguido con los años 20, el parque automovilístico en Buenos Aires era superior al de París. Es decir, el nivel de riqueza en Argentina era brutal, simplemente brutal, con lo cual digamos que todo ese contexto es absolutamente cierto y comprensible. Es más, no puedo dar referencias porque no sé más, y aparte que en mi familia, pues por lo que suele pasar a veces, que mi generación somos todos los primeros universitarios, el resto pues todo en memoria oral, ¿no? Pero se comenta que hubo un determinado momento que la familia materna decidió emigrar a Argentina y que de hecho metieron primero los muebles en barco, pero que no sé qué ocurrió, se debieron medio acojonar y al final no se fueron. Con lo cual, los muebles llegaron a Argentina, ahí se quedaron los muebles, deben estar todavía. Deben estar en el barrio de San Telmo, que es el de las antigüedades. Exacto. En los juegos fatuos, todo eso. Pues eso le pasaría a más de uno, ¿no? Que embarcarían los muebles y luego dirían yo no me voy. Y nuestro contacto, bueno, digo nuestro, hasta cierto punto porque era mi familia, pues nuestro contacto en Buenos Aires se enfadó de tal forma que no le dije la palabra más a mi bisabuelo y ya no sé si ha salido más, ¿no? Pero que es absolutamente cierto todo esto y además es... Lo que pasa que, en fin, yo no sé, creo que tiene tales peculiaridades Argentina, país por la que tengo un gran cariño, pero un cariño realmente potente, que no me preocupo es decir, si viajas de Salta, por ejemplo, a San Carlos de Bariloche, con esas construcciones suizas y su proliferación de chocolates por todos lados, y realmente te da la impresión de estar en Lausana, por ahí, ¿no? Pues, ¿para qué voy a buscar aquí como unos denominadores, ¿no? Si Salta realmente es el desierto más... Es extraordinariamente bello. Me ufano además de ver que seguramente tú no lo habrás hecho, subir al tren de las nubes. No lo hice, es cierto. Sí. Lo voy a hacer con mi novia que está aquí. Pero no lo hiciste. No, por eso. Lo voy a hacer como turista para es duro. Te recomiendo que te cojas porque el tren va a 30 por hora, con lo cual hasta que llegas a donde tienes que llegar, sales a las 6 de la mañana y vuelves a las 12 de la noche, con lo cual ahora, los paisajes son absolutamente apabullantes, es algo difícil de explicar, pero incluso aparte de estas diferencias paisajísticas y todo esto, es curioso porque hablabas antes del problema de la población negra y tal, ¿no? Recordaréis la famosa estrofa de Martín Fierro, de José Hernández, a los blancos los creó Dios, a los mulatos San Pedro y a los negros el diablo como tizón del infierno, con lo cual que lo he dicho todo. Que explayarse al respecto. Pero bueno, es un mundo ahí que es totalmente impensable. Aquí hay una saga de novelas en el contexto argentino y en el mundo del gaucho, por ejemplo, Segundo Sombra, de Ricardo Guiralde, que lo compré, pues no sé, cuando voy a América realmente se habla también del contexto cultural en América. O sea, yo no encuentro libros de Jorge Amado en ningún sitio en Europa, salvo en Montevideo o en Buenos Aires. Aquí no hay, o sea, no se reedita nada. Y que, por cierto, digamos que la expresión más bella y la exposición más increíblemente bonita de lo que es el mundo de la migración libanés, lo vi precisamente en Gabriela Clavo y Canela de Jorge Amado. El protagonista es un libanés y realmente es recomendable leerlo porque a mí me atrajo de una forma profunda a partir de su lectura. Y, bueno, volviendo otra vez a lo anterior, el mundo es tan diferente. Yo solo he visto 3 novelas en la vida donde la complejidad es de tal cariz que el autor se ha visto obligado a hacer un diccionario detrás para comprender Próspero Mérimée con Carmen, porque la terminología que se utiliza ahí es básicamente Caleb, gitana, la naranja metálica, la naranja mecánica de Alfred Borges, que detrás tiene otro diccionario, y el otro diccionario es el que viene detrás de Don Segundo Sombra de Ricardo Guiralde,
porque es tal la terminología utilizada por los gauchos que es prácticamente imposible leer la novela de una forma adecuada y comprender. Claro, no recuerdo términos, pero una cosa que me llamaba muchísimo la atención era que las espuelas se llamaban, con matiz argentino, lloronas. Lloronas, claro, le das al caballo la tripa con la espuela y las espuelas acaban denominándose lloronas porque hacen llorar al caballo, ¿no? Pero igual, digamos que las diferencias son tan extraordinariamente brutales, tan increíblemente atractivas y tan constructivas a todos los efectos, que desistí de buscar comunes denominadores, de explicar pues, qué pasa con los españoles. Bueno, lógicamente me llaman gallego cada vez que voy allí y tal. Aunque se brinco de su decía... Sí, Sí, tenía la pregunta yo primero. Bueno, pues como hay tanta pregunta, me callo y está. Sí, no, así que te canto. Es que nos apetece escucharla, Maite. No, pero a ver, déjame que yo Preguntes. bueno, que han preguntado lo que ha significado para la familia todo lo que es la historia, que al final tengo muchas ganas de leérmelo porque la realidad supera la ficción. Pero mi pregunta va para Maite, porque al final 12 años son muchos años, porque empezaste la novela en una época de tu vida desafiante y ahora eres una mujer, y yo quiero saber qué es lo que ha significado escribir esta novela para ti en toda esta temporada. No sé si más. A ver, no sé si te acabo de... O sea, ¿qué ha significado a Sí, lo largo de los para ti 12 años? escribir esta novela estos 12 años, Bueno. donde eres otra persona y realmente se ha ido haciendo grande porque ha crecido contigo o ha evolucionado contigo. No sé si me he explicado bien. Sí. Sí, a ver, la novela empieza en un momento muy difícil, porque no hace falta entrar en detalles, pero bueno, pues te pasa algo que es de lo peor que le puede pasar a una madre. Y entonces llena un vacío. Y llena un vacío que durante el primer año yo le dedico 8 horas diarias a la novela. 8 horas, que son 8 horas, porque luego por la tarde pues tengo ocupaciones familiares ya de colegios y demás. Entonces, a mí me llenó, es que me dio como, yo creo que me sirvió de terapia, me sirvió para salir de amplitud. ¿Para? Amplitud, tu amplitud, para salir de ahí. Sí, supongo que para salir de mí, en el fondo fue una vía de escape. Fue una vía de escape de mi día a día. Entonces, salí de mi rutina para irme a otra familia, y muy lejos. Y me fui a Argentina, porque mentalmente es que vivía en Argentina. Yo recuerdo cuando volví al trabajo, yo había estado ese año, no estaba trabajando, y cuando volví, a la gente le hablaba y le decía sin darme cuenta que he estado en Argentina. Me decían, pero físicamente, digo, bueno, no. O sea, tenía que, me costaba. Entonces, ha sido un proceso muy bonito, ha sido un proceso duro, difícil, que hay veces que lo he odiado, por todas las dificultades que ha supuesto. Pero yo creo que he aprendido mucho, me ha dado mucha paz. Y ahora, después de todo lo que dicen los lectores, sobre todo, lo que dicen personas como Justo, que son entendidas, me da mucha tranquilidad porque dices, por lo menos el esfuerzo de haber hecho un texto que sirva para comprender un país que para mí era desconocido, y desde el respeto y de la cotidianeidad de una familia y de su día a día, pues me da mucha satisfacción de que, bueno, pues el tiempo invertido, que han sido muchas horas, ha valido la pena. Y me ha descubierto pues otro oficio. ¿Nunca has ido a Argentina? No para trabajar el libro. Y siempre cuando me han hecho la pregunta, porque me lo han preguntado varias veces, siempre tengo que contestar, es que la Argentina de la que escribo no existe. O sea, la Argentina de la que yo me he nutrido está en las tesis doctorales. Cuando yo me he tropezado con tesis doctorales en las universidades de México, de Argentina, que me contaban hasta detalles como qué traían las mujeres libanesas en la maleta en 1880. O sea, hay tesis doctorales que te cuentan eso. Y entonces, no he ido a Argentina, porque he tenido que ver fotografías de principios de siglo, de cómo eran las viviendas por dentro, de qué tipo de suelo utilizaban, que coincidía con el que ya me contaba la madre de cómo era la casa de los abuelos. Y entonces, pues son libros, periódicos, artículos y sobre todo los recuerdos. Cuando los recuerdos eran recuerdos muy personales,
no había problema. Cuando los recuerdos se cruzaban con la historia, ahí venía el problema, porque yo tenía que contrastar. Cuando la madre me contaba en 1950 cómo Perón se había enfadado con la iglesia, mis padres que llevaban unas postalitas de no vayas a la procesión del Corpus, o al revés, ven a la procesión del Corpus, les pillaron y acabaron en prisión. Cuando te cuentan eso dices, vamos a ver si eso es así, si la memoria está equivocada. Entonces ha sido una novela que me ha obligado muchísimo a contrastar y a estar permanentemente documentándonos. Porque esa Argentina sigue existiendo. Esa Argentina sigue existiendo. En algunas cosas sí. Y las casas de chorizo siguen existiendo y los corralitos siguen existiendo. Pues yo me he nutrido de todo el material habido y por haber, de imágenes, de textos y de la memoria de ellas. Maite, mi pregunta es, con todo el espectro que hay de todo lo que puedas haber escrito tú desde Valencia, sin tener ningún vínculo con Argentina, sin tener ningún familiar en Argentina, ¿qué te mueve? O sea, ¿de dónde sacas toda esa fuerza para decir, quiero escribir, e invertir y explorar en esto? O sea, ¿por qué hay? Ya, porque parece un poco como, parece como increíble. Bueno, pues porque aquí se juntaron diferentes circunstancias. Se juntaron cuando Gisela me habla de un bisabuelo. No voy a revelar porque quiero que lo leáis en la novela, los que decidáis leerla. Pero cuando me habla de un bisabuelo que cuando emigra es un especialista en trabajar la madera, en hacer barcos en Beirut, y cuando llega a Buenos Aires levanta una empresa que es curiosísima y que hace un producto tan exquisito que su producto acaba en manos de Perón, de Evita, de Aramburgo. Te cuentan eso y dices, pues esto es una novela. Pero vale, ahora falta mucha más energía para meterse. Pues luego llegó un encargo de una editorial catalana de estamos interesados en historias de infancia difíciles, historias de superación, y entonces se juntaron el encargo con mis ganas de conocer más de ese bisabuelo, de por qué se había reinventado, porque al final es una historia de reinventarse, en un oficio curiosísimo, que era de los mejores en su producto de lo que había en Latinoamérica. Y bueno, pues me pareció muy, muy potente. Y bueno, me atrapó y empecé. Que a lo mejor podría haber ocurrido que Argentina me hubiera no interesado, pero ocurrió todo lo contrario. Fue atrapándome más y más y más. Y una pregunta para Gisela. Como siguiendo tu pregunta, 12 años, muy metida en la historia de tu familia, desde el psicoanálisis, ¿qué ha pasado en la psiquis de Maite? ¿Quién es ella ahora? ¿Es más parte de tu familia o es más Maite? Perdona la pregunta, ¿puedes? Bueno, el país. Pero repítela de esta forma. Desde la mente de una psicoanalista, ¿qué pienso si tú eres, después de los 12 años de todo ese recorrido, si tú eres más parte de mi familia o yo te descubro como más Maite? Bueno, qué difícil. Yo creo que es más Maite. Es mi amiga, porque nos unió una amistad en un momento, como ella dice, muy complicado, y cuando pasas momentos tan complicados, desde mi lugar y desde el lugar de ser ella la protagonista de lo que estaba ocurriendo, eso te une para toda la vida. Entonces, esas charlas que se iniciaron ahí, ¿no?, en cenas, ¿no?, yo creo que marcan la vida de una persona y la historia con esa persona. Entonces yo creo que seguimos siendo amigas, muy buenas amigas. Es más, hemos confiado, yo creo, la una y la otra, todo lo que nosotros, en lo que mi familia decía y yo en lo que tú escribías. Jamás me he metido en lo que ella escribía. Es más, ella me dijo, no, bueno, en algunos diálogos, porque al principio que decía, no me reconozco, pero por el deje argentino, alguna cosa así. Pero es, claro, ahí tengo que decir... Ahí es más Maite, te liberaste un poco de nosotros, claro, ¿no? Porque fue uno de los consejos que me dieron la agencia literaria. Muy bien, me dijo, estás muy bien. secuestrada por la protagonista. Muy bien aconsejado. Me dijo, si no te secuestras, este libro No te separas. Le falta aire. Y entonces fue cuando tomé distancia, me puse a leer otras muchas novelas, decidí que quitarle los apellidos, eso a mí me liberó. Porque claro, al principio la novela llevaba apellidos. Claro, eso es muy pesado para mí. Pero cuando yo los quito, a pesar de que, ya os digo, es que el 95% es todo lo que les ha pasado,
pero me sentía más cómoda, ¿no? Con esa magia de que aparezca una C y una R. ¿Y eso de dónde lo saqué? Pues porque en esa época en que cerré la novela, pues uno de los libros que cayó en mis manos fue Los Miserables, de Víctor Hugo. Y él jugaba con eso. Y yo decía, mire, que me gusta ese misterio de nombrar a la ciudad, en lugar de llamarla por el nombre de la ciudad, le llamaba por una inicial. Y pensé, fíjate, la diferencia de, claro, si tú escribes un libro sobre Nueva York, sabes que ya tienes mucho grado. Si lo escribes sobre Albacete, un poco más duro. Pero si lo escribes sobre A, punto, juegas con el misterio. Y entonces ya puedes escribir de lo que quieras. Bueno, el caso es que a mí me gustó ese ejercicio. Entonces quité los apellidos y, por supuesto, mucho más cosas. Y pasó algo divertido. Divertido no. Divertido fue la pregunta después. Que yo me necesité distanciarme de ellas. Sí, físicamente. unos años sin y no nos veíamos, porque yo, en mi familia, con mi marido, el que soy más social soy yo y la que provoca las cenas soy yo. Entonces yo no provocaba cenas, no nos veíamos. Y un día me dice, oye, hace nada, cuando la novela, me dice, ¿cuánto tiempo sin vernos? Digo, es que no te quería ver. Es que lo necesitaba, ¿sabes? El no tener sentirme dueña de la novela, porque al principio no lo era. Pero no lo hemos comentado, pero hubo, yo creo que un mutuo respeto absoluto. Sí. Yo tenía muchísima confianza de lo que ella escribía. Me dio un poco de miedo, pero sabía que no me iba a encontrar nada raro y que ella sería súper respetuosa. Y estamos súper a gusto, pero yo estoy padeciendo por el tiempo de la fábrica. Entonces... Yo quisiera, a mí no sé por qué, pero me han encargado que vaya dando el cierre para la firma, que hemos venido a esto, básicamente a que se firmen ejemplares. Pero me gustaría también añadir una cosa para acabar. Yo pienso en mi familia, transmitiendo oralmente los recuerdos de una circunstancia dura, difícil, y que se haga uno a uno, y que después eso lo reciba alguien, le dé forma, le dé orden, y uno pueda leer eso después. Y es que no se imagina, bueno, me imagino que sí, pero no se imagina lo que puede significar descubrir no solo ya elementos propios personales o redescubrir, sino descubrir esos vínculos familiares que de alguna manera tenían otros sentimientos que los tapaban, ¿no? Si ir al psicoanalista es volcar, pues eso, todo lo que llevas dentro desordenadamente para que pueda haber algún tipo de interpretación, imaginen que esto se plasma y acaba convertido no en una sesión de psicoanálisis, sino en una construcción literaria que se basa principalmente en esas fuentes orales para dar como resultado pues, una novela que ahora rápidamente Maite les va a firmar. Yo creo que lo vamos a hacer arriba. Bueno, y muchas gracias a todos. Yo creo que si queréis vamos arriba, que es donde están todas, y